Bueno, como les adelanté, la clase de hoy vamos a hablar un poquito sobre el área de recursos humanos, que abarca, que contempla, a qué se dedica. Son muchas las tareas que puede llevar adelante recursos humanos e incluso ahora le han cambiado el nombre, ya se ha dejado de llamar recursos humanos y se está empezando ya, o han reemplazado la palabra recursos por otra palabra que es capital, capital humano. El área como tal está mutando el nombre porque ya no es la palabra capital humano, ahora se entiende como que es un poco más, pone en valor lo que las personas son y la palabra recurso hace más bien alusión a que es algo que yo puedo utilizar. Pero bueno, son cuestiones casi semánticas. De fondo es lo mismo. El área de recursos humanos como tal, eh, básicamente, por definición, es todo lo que tiene que ver o todo lo que gira en torno a las personas. La selección de las personas, contratarlas para que sigan, para que ingresen a la empresa, darles capacitaciones, formarlas. Todo lo que hablamos la clase pasada de motivación, de que la gente esté contenta en su puesto de trabajo y quieran trabajar de la mejor manera posible y den lo mejor de sí. Eh, y también hay una parte muy importante que últimamente se le ha empezado a dar importancia, que son las relaciones personales o interpersonales entre los miembros de la organización, sin importar los niveles. Cómo se llevan las personas entre sí. Y ha surgido la figura del coach o el coaching ontológico como disciplina, y es, de hecho, hay una materia que se llama Relaciones Industriales, donde van a ver todo esto en mayor detalle con Rolo Avanzini, que la tiene clarísima en estos temas. En años normal, en años sin pandemia, lo hubiésemos invitado a Rolo que nos venga a hablar un poquito de relaciones industriales, pero bueno, no se puede. Vamos a ver si lo podemos organizar para la vuelta. ¿Qué funciones tiene recursos humanos? Bueno, un montón de cosas puede hacer recursos humanos y va a depender mucho del tipo de empresa, la cantidad de funciones que el área de recursos humanos lleve adelante. Porque hay algunas cosas que las puede hacer recursos humanos, hay otras cosas que la puede hacer administración, por ejemplo, o la empresa puede tener un área de seguridad industrial, entonces todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene lo hace otra área, o toda la parte de liquidación de sueldos, pago de haberes, jornales y demás, lo puede hacer el área de administración y no lo hace el área de recursos humanos. Pero hay ciertas tareas que son específicas de recursos humanos, como por ejemplo las que están en esta diapositiva. Ayudar y prestar servicios a la organización, a los dirigentes, gerentes y empleados, esto que hablamos de las relaciones interpersonales, describir las responsabilidades de cada puesto laboral, evaluar el desempeño del personal, no para poner castigo, sino para saber si el personal está trabajando con buen rendimiento o hay que mejorar algo o dónde mejorarlo. Reclutar personal, capacitar al personal para que trabaje cada vez mejor o si aparece un tema nuevo o una nueva forma de trabajar, recursos humanos podría organizar las capacitaciones. La parte de la contención y la ayuda psicológica a los empleados, de que no haya alguna cuestión de fondo que por ahí pueda estar molestando y bueno, se les da el área de recursos humanos debería estar atenta para poder ayudar a brindar ese tipo de ayudas. Eh, Controlar o llevar el control de los beneficios de los empleados, lo que les decía que por ahí lo hace también el área de administración, las vacaciones, premios, bueno, jornales extra, etcétera. Políticas y procedimientos de recursos humanos específicos, cómo tengo a qué horario entro a trabajar, cuándo salgo, si yo quiero tomarme vacaciones, con cuánto tiempo de anticipación tengo que avisar, etcétera. Supervisar los programas de prueba. Muchas veces las empresas toman un personal nuevo y lo tienen a prueba un tiempito hasta que ese personal está ducho, digamos, para realizar la tarea que quiere hacer. Desarrollar un marco personal basado en competencias. Vimos en la clase pasada que uno tenía una de las
de las premisas de la motivación es que yo debía crecer o sentirme que crecía personalmente y me desarrollaba plenamente. Bueno, el área de recursos humanos es el que tiene que promover ese tipo de actividades para que yo como persona crezca. Y bueno, la diversidad en los puestos de trabajo, de que, bueno, que tiene que ver por ahí con la diversidad de género, la diversidad de las personas, de que todos se sientan representados, etcétera. Eh, puede, si yo lo paso, si vemos cómo ha evolucionado recursos humanos en el tiempo, eh, antes el rol de recursos humanos era algo más centralizado. Había un responsable de recursos humanos que pagaba los sueldos, liquidaba los haberes, contrataba el personal y punto. En cambio ahora, el área de recursos humanos deja de estar como tal, a lo mejor no existe un área centralizada de recursos humanos, sino que como las empresas trabajan en equipos, dentro del equipo que desarrolla una tarea, hay alguien que lleva adelante las funciones de recursos humanos, que se preocupa porque todos trabajen bien, que todos estén contenidos, que todos colaboren, que regula las relaciones de las personas. El coach. Eh, captación y selección de personal. Bueno, antes cuando la empresa tenía el requerimiento, levantaba la mano, ponía un aviso y decía, necesito contratar tal personal para tal puesto y hacer tal cosa. En cambio ahora, lo que hace recursos humanos, lo que debería hacer, es tomar una actitud proactiva y predecir las necesidades de personal. No esperar a que haya un problema o una necesidad en la empresa de recursos humanos, sino darse cuenta antes cuándo va a hacer falta más gente o cuándo es necesario crecer o achicar la plantilla de personal. Y por eso es que tiene mucha importancia de que el área de recursos humanos esté descentralizada y trabaje con un representante en cada área o tenga mucha relación con cada una de las áreas de la empresa. El tema del pago, de la retribución, era una cuestión transaccional. Yo trabajaba determinada cantidad de horas y por esa cantidad de horas yo recibía un salario y listo. Incluso el pago de mi salario muchas veces ni siquiera pasaba por el área de recursos humanos, sino que dependía de la administración o de un contador que me liquidaba el sueldo a fin de mes. En cambio ahora, como está todo más descentralizado y en las empresas se empiezan a trabajar mucho más por objetivos, el área de recursos humanos tiene que estar mucho más activa para detectar a aquellos empleados que han ganado premios o que se merecen un premio, una promoción, un ascenso o un beneficio adicional porque hicieron algo extra. Entonces tienen que estar ahí activos para mantenerlos motivados y darle esa retribución que estaba prometida. Em, el Profe, desarrollo, sí. espero que no se moleste, pero puede ir un poco más despacio porque no puedo ni llegar a tomar nota ni nada. Bueno, sí, yo pasa que voy, me acelero, me A parece mil. que... No, sí, sí, sí. Ustedes me avisan y yo voy más despacio. Bien, lo que tiene que ver con cómo se desarrollan las personas. Bueno, lo que les decía antes del desarrollo por competencias. Antes había una carrera, uno arrancaba a lo mejor como cadete, estaba determinada cantidad de tiempo como cadete y a partir de ahí, si más o menos te iba bien, empezabas a ascender de puesto. De cadete pasabas a, no sé, a una oficina, de la oficina te convertías en encargado, responsable de división, jefe, gerente, director. En cambio ahora, las empresas son más informales y lo que importa es identificar a las personas o para qué son buenas las personas. Como les dije en la clase pasada, no todas las personas son buenas para ser jefe, por ejemplo, ni no todas las personas son buenas para ser empleados. Entonces, el responsable de recursos humanos tiene que darse cuenta justamente qué competencias tiene cada una de las personas y promover que esa persona trabaje o lleve adelante un trabajo que esté más en relación con las capacidades que tiene. Es decir, si el responsable de recursos humanos se da cuenta que alguien es muy bueno para ser jefe,
sería genial que esa persona rápidamente se convierta en jefe. Y sin, o por otro, o por el contrario, si por ejemplo hay una persona que no tiene las habilidades para ser un buen jefe, un buen líder, pero es un excelente empleado, el responsable de recursos humanos le tiene que encontrar ese puesto de trabajo que a la persona lo hace feliz. Bueno, lo que tiene que ver con la comunicación, muchas veces la comunicación no es del todo, no es del todo clara, por eso se decía que la parte de recursos humanos por ahí era errática e incoherente, porque no, como era algo, eh, no estaba del todo entendido a qué se dedicaba recursos humanos, pensaban que no hacía la productividad de la empresa y no se le daba importancia. En cambio ahora, las empresas están dando cuenta de que la comunicación tiene un rol central en el desarrollo, donde comunicar cuál es la política de la empresa, hacia dónde quiere avanzar, cuáles son los objetivos que se quieren lograr, es fundamental para que todos se sientan motivados. Entonces, la comunicación tiene un rol más centrado en el empleado y es mucho más dinámica. Y lo que tiene que ver con políticas y procedimientos, esas instrucciones que me dicen cómo debo trabajar, qué debo hacer y cuándo lo debo hacer. Anteriormente era algo estático, alguien escribía un manual de procedimientos y no cambiaba con el tiempo. En cambio, hoy por hoy, las políticas y procedimientos se adaptan a los equipos, se adaptan al personal, se adaptan a desafíos puntuales. Hoy es en las empresas más dinámicas, más nuevas, más activas, los manuales de procedimientos se ponen a consideración de todos los empleados. Y si un empleado encuentra una nueva forma de hacer el trabajo o que le es más útil o que es mejor, la puede sugerir y ese manual de procedimiento se cambia, se actualiza. Es nada, un pantallazo rápido de cómo ha ido evolucionando los recursos humanos desde algo centralizado hacia algo más descentralizado y a medida. Objetivo de los recursos humanos. No los vamos a leer todos, se los dejo acá, pero principalmente, ¿cuál es el objetivo? El principal objetivo de los recursos humanos es que todos estén contentos trabajando y den lo mejor de sí. Si todos están bien, se sienten bien dentro de la empresa, la productividad de la empresa va a ser mayor. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Departamento de Recursos Humanos? Muy simple, que todos estén contentos haciendo lo que tienen que hacer y por ende la productividad sube. ¿Cómo se logran esos objetivos? Bueno, acá hay una listita: crear y mantener el desarrollo de recursos humanos con habilidad y motivación, desarrollar condiciones organizacionales, aplicación, satisfacción plena de recursos humanos, alcanzar eficiencia y eficacia de los recursos humanos, contribuir al éxito de la empresa, responder ética y socialmente a los desafíos que presenta la sociedad, etcétera. Nada, lo leen de acá o lo pueden buscar en la bibliografía que les cité la semana pasada. Y la gran pregunta que siempre nos hacemos todos: ¿recursos humanos entonces es de línea o de staff? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es una función de línea? ¿Se acuerdan? Que sea parte del organigrama de la empresa. Claro, por ejemplo, un ejemplo de una función que sí o sí es de línea. Producción. Exacto, se puede terciarizar la producción, pero por lo general producción es una función de línea. Puedo yo tener terciarizada la producción también, pero por lo general es de línea. Y recursos humanos, entonces, ¿qué se le ocurre a ustedes? ¿Es de línea o es de staff? Supongo que tiene como de un poco de los dos, ¿no? Exacto, tal cual como dice acá en la filmina, recursos humanos puede ser de línea o de staff. ¿Por qué? Porque obviamente con el director, el dueño de la empresa, va a tener una relación de línea porque a alguien le tiene que rendir
cuentas o presentar la responsabilidad, pero por lo que hablamos antes, esto de que el área de recursos humanos tiene un rol más descentralizado, que tiene que estar mucho más atento a las particularidades de cada uno de los empleados de cada una de las áreas, es mejor que funcione a lo mejor como un área de staff que es transversal a todas las áreas, como que recursos humanos está presente en todas las áreas. Aparte porque en una empresa hay empleados en todas las áreas, entonces recursos humanos sí o sí va a tener que tener presencia en toda la empresa en forma de staff. Bueno, vamos a empezar a ver ahora con un poquito más de detalle cuáles son las funciones principales que tiene recursos humanos. Muchas de estas funciones se pueden terciarizar, muchas de estas funciones las puede hacer otra área de la empresa, pero nada, son por lo general las cosas a grandes rasgos que el área de recursos humanos dentro de una empresa puede hacer. Acá hay 12, que son las 12 las 12 principales, que tienen que ver con el reclutamiento de personal, la selección, diseño, descripción y análisis de cargo, que es una función central, evaluar el desempeño humano, todo lo que tiene que ver con las compensaciones, los beneficios sociales, higiene y seguridad en el trabajo, entrenamiento y desarrollo del personal, las relaciones laborales, el desarrollo organizacional, armar o llevar adelante todo lo que tiene que ver con base de datos y sistemas de información en relación a los recursos humanos y las auditorías de los recursos humanos. Bueno, las primeras, que estas funciones se pueden terciarizar, que tienen que ver con el reclutamiento del personal y la selección del personal. Como les decía antes, la tendencia actualmente es que las empresas empiecen a prever con tiempo cuándo van a necesitar personal, para que cuando se produzca la necesidad, ese personal ya esté contratado y entrenado. Yo les decía la semana pasada, el lunes, que cuando uno entra a trabajar te lleva entre 30 y 90 días agarrarle el gustito a la empresa, sentirte cómodo y saber lo que tenés que hacer y a quién le tenés que rendir cuenta y cómo tenés que trabajar. Si una empresa tiene una necesidad y espera hasta ese momento para salir a contratar personal, tal vez lo pueda contratar rápido si tiene suerte, pero va a tener que esperar a que esa persona se capacite, se forme y esté ducha para realizar el trabajo. Pero si por de otro modo la empresa se anticipa y hace una previsión de contratación del personal, cuando se produzca la necesidad o el requerimiento, esa empresa va a estar funcionando bien, digamos. Y también le va a servir, si una empresa puede predecir y puede anticiparse a la contratación de personal, puede aumentar la productividad y le va a resolver problemas. Ahora, en estos días, salió en todos los medios que Toyota Argentina quiere contratar 200 nuevos empleados, pero no encuentra suficientes empleados con el secundario terminado. Un horror. Pero fíjense, el problema potencial que está teniendo la empresa le está afectando directamente la productividad y por más que se anticiparon y están tratando de, o buscando el personal con tiempo, tienen este problema. Imagínense si eso les pasaba justo cuando necesitan el personal, cuando aumentan la productividad, ponen un doble turno de producción, etc. Y la selección, sí, como una subfunción del reclutamiento, yo puedo reclutar a muchas personas, pero la selección en particular es esa tarea de darme cuenta para qué sirve cada una de las personas que yo estoy contratando y asignarle esa tarea específica. Obviamente va de la mano con la otra y muchas veces se realizan las dos juntas. Yo contrato a alguien para ocupar un cargo específico y lo selecciono a tal fin. Esta es una tarea que se suele subcontratar. Yo como empresa puedo ir a una consultora de recursos humanos y decirle, bueno, yo necesito contratar a
alguien que sepa hacer tal o cual cosa. Esa consultora me va a decir, perfecto, a ver, tenemos una base de datos, de nuestra base de datos de candidatos, tenemos algunos que pueden cumplir con el perfil, o puede suceder que les digan, bueno, podemos organizar una búsqueda y selección de personal, y se arma o inicia el procedimiento de búsqueda y selección. Es el área o es la función más conocida porque nosotros, es lo que nosotros por ahí estamos más atentos, porque siempre por ahí estamos buscando trabajo, o es lo que tiene más difusión en las publicidades. Función centralísima del área de recursos humanos: diseño, descripción y análisis de cargos. Armar el organigrama de la empresa con todo el detalle y la formalidad que una empresa necesita. Esto lo van a tener que hacer ustedes para su emprendimiento, darle una vuelta de rosca. Le vamos a dar las premisas con Ricardo para que lo puedan hacer, pero acá justamente lo que después vamos a volver sobre este punto y les vamos a dar más información y más herramientas, pero básicamente lo que se trata de hacer acá es diseñar cuál es el organigrama que yo necesito. Si yo tengo bien en claro cuál es mi organigrama, voy a poder saber qué tipos de personas necesito, con qué capacidades, con qué aptitudes. Y me voy a poder sentar con la empresa de recursos humanos para que haga el reclutamiento de personal y la selección de gente o de empleados que estén acorde o estén alineados con lo que yo necesito en la empresa. Hay, en el análisis de cargo lo que se hace es desarrollar una ficha en donde yo pongo por escrito todas las responsabilidades que el puesto de trabajo tiene, a quién le rinde cuentas, cómo debe realizar el trabajo, qué objetivos tiene que cumplir, etcétera. Lo vamos a ver después con un poco más de detalle. Evaluación de desempeño. Esto tiene que ver con lo que hablamos del ciclo de Deming, de la mejora continua. Saber si las personas que yo tengo en mi empresa están trabajando de manera correcta, si se sienten motivadas, si están contentas con lo que hacen, o si hay alguna cuestión en relación a una necesidad latente de algún empleado que quiera crecer o cambiar de ubicación. Las evaluaciones de desempeño son la única forma en la que yo puedo, como dueño de la empresa o como directivo, saber en qué situación están mis empleados. Son como los parciales que le tomamos nosotros a ustedes. Es la única forma que tenemos de saber si ustedes más o menos van entendiendo la temática. Hay tareas críticas que necesitan una evaluación de desempeño permanente, porque de eso dependen incluso esta vida. Imagínense un operador de una central nuclear, tiene que estar permanentemente capacitado, porque si sucede un evento y no está del todo capacitado y no se acuerda los procedimientos de forma correcta, puede generar un problema terrible con consecuencias muy graves. O a lo mejor no sé, en un hospital el ayudante de un cirujano se tiene que saber y de memoria todas las herramientas que el cirujano necesita para una operación, trabajar bajo presión, y se tiene que estar capacitando constantemente y lo van evaluando permanentemente. Ustedes pensaban que, bueno, yo termino la facultad y se me acaban los parciales. Bueno, no. Cuando empiecen a trabajar, permanentemente los van a estar evaluando, formalmente o informalmente. El superior que tengan va a estar permanentemente viendo si ustedes sirven para lo que fueron contratados. Lo que tiene que ver con la compensación y los beneficios sociales. Estas funciones muchas veces las lleva adelante recursos humanos, es decir, pagar el sueldo, las vacaciones, la obra social, pagar la escuela de los chicos, a veces se suelen dar ese tipo de beneficios. Y también estas funciones a veces la desempeña otra área,
como podría ser administración o contaduría, o si la empresa es chica, viste, el que a veces paga es el dueño de la empresa. Viene a fin de mes, saca la plata y le paga a cada uno. Pero lo ideal es que lo que tiene que ver con compensación y beneficios sociales lo lleve adelante recursos humanos, porque es esta área la que conoce al personal, la que conoce cómo está, cómo trabaja, si está cumpliendo con los objetivos o no, si necesita un premio, si necesita una motivación adicional, si tiene un problema y necesita que lo asistamos, que lo ayudemos. Eh, Muchas veces el área de administración solo ve números y no ve la cuestión de trasfondo que sí podría ver a lo mejor el responsable de recursos humanos, que todo el día está interrelacionando con las personas. Para poner un ejemplo, a lo mejor hay una persona que se enferma, pero por algún motivo sigue asistiendo al trabajo, pero su productividad baja porque está enfermo. El de recursos humanos se podría dar cuenta que esa persona está haciendo un esfuerzo muy grande para venir a trabajar, pero sin embargo, como está enfermo, su productividad baja. Sin embargo, el del área de administración que no sabe todo eso, lo único que vería es que esa persona a lo mejor llega tarde, se va temprano, que rinde menos en el trabajo como rendía anteriormente, entonces tendría una visión negativa. Pero el de recursos humanos, como conoce el trasfondo, podría decir no, al contrario, hay que darle un premio porque a pesar de que esté enfermo, sigue viniendo. Bueno, son diferentes enfoques. Estamos hablando obviamente desde lo ideal, muchas veces en las empresas no pasa todo esto que hablamos acá, pero bueno, nada, tratemos de pensar siempre en positivo. Seguridad e higiene. Otra de las grandes funciones que lleva adelante, la puede llevar adelante recursos humanos. Seguridad e higiene también es un área, puede ser un área específica dentro de la empresa independiente de recursos humanos. Todo va a depender de la escala y del tamaño de la empresa. Seguridad e higiene también puede ser un área subcontratada. Yo puedo tener un especialista de seguridad e higiene que no es mi empleado, lo tengo contratado solo para esto, viene periódicamente, me presento los planes de seguridad, se verifica que todas las personas estén trabajando con sus dispositivos de seguridad, sus PPP, su elemento de protección personal, etcétera. Así que bueno, va a depender mucho de la empresa, pero en rigor de la verdad, seguridad e higiene es una tarea que bien puede formar parte, depender o estar relacionada a recursos humanos. Entrenamiento y desarrollo. Fundamental, fundamental. Hablábamos que uno para estar motivado, una de las formas en la cual yo me puedo sentir muy motivado es si desarrollo aquellas cuestiones con la autoestima y el ser, incorporar conocimiento. Es la forma por ahí en la que yo más reconocido me siento. Obviamente, voy a querer estudiar, crecer y formarme dentro de la empresa si solo si tengo resuelto todo lo otro, si tengo un buen sueldo, si tengo una buena obra social, si me llevo bien con los compañeros de trabajo, etc. Pero entrenamiento y desarrollo en las empresas, sobre todo ahora, en donde todo es muy cambiante, en donde la tecnología avanza muy rápido, es fundamental. Es indispensable que las personas estén capacitando constantemente. Y también, dependiendo de la envergadura de la empresa, esta puede ser algo que puede ser una función que se subcontrata. Yo puedo subcontratar a alguien para que le dé un curso específico al personal. Contrato a alguien para que le enseñe a mis empleados administrativos a liquidar sueldos con un programa nuevo, por ejemplo. O puedo tener si mi empresa es muy grande, puedo tener un especialista dentro de mi organización que se ocupe de detectar qué cursos o qué capacidades necesito promover dentro de mis empleados y
anticiparme y buscar buscar quién dé la capacitación o internamente dar los cursos de capacitación que el personal mío necesita. Eh, lo que tienen que saber ustedes es que es indispensable para todas las empresas, hoy por hoy, para poder subsistir, entrenar o capacitar a su personal permanentemente. Una empresa que no capacita a su personal, más temprano que tarde va a terminar bajando su productividad porque va a quedar vieja, va a quedar obsoleta, no va a estar de alguna manera eh, adaptada o en sintonía con lo que sucede en el medio. Las relaciones laborales y el desarrollo organizacional, dos funciones críticas que tienen que ver con esto de cómo se sienten las personas entre sí y cómo se sienten las personas con respecto a la empresa. Cuando surgen problemas, a lo mejor entre empleados, porque a lo mejor puede suceder que entre empleados estén compitiendo o haya un conflicto de intereses entre empleados, y eso va a perjudicar al desarrollo de la empresa. Puede suceder que los empleados tengan algún problema con la empresa, no con otro empleado, y bueno, lo tienen que resolver de alguna manera. Todo esto también son cuestiones que la puede resolver recursos humanos o puede contratar a un tercero, a una organización que se encargue de hacer un diagnóstico en mi empresa y saber si mi personal se puede, cómo hago para que se lleven mejor entre ellos, resuelvan sus problemas y todos trabajen hacia adelante. Bases de datos y sistemas de información. Bueno, cuando las empresas empiezan a crecer, necesitan tener un sistema que administre a las personas, que lleve en cuenta los días que trabajan, los días que llegaron temprano, los días que llegaron tarde, las horas extra, la productividad de cada una de las empresas, si cumplen o no cumplen con lo que yo les estoy solicitando. Bueno, en fin, sucede que como las empresas empiezan a tener mayor complejidad, es necesario tener un sistema que me organice todo esto. Ahora, no hace falta que yo llegue al extremo de pensar en sistemas o pensar que las bases de datos y sistemas de información es algo complejo y que solamente tienen las grandes empresas. Las pymes, las empresas chicas, necesitan también tener, y es muy bueno que lo tengan, a la información en relación a sus empleados ordenada. Y lo pueden tener a lo mejor en un Excel. Hacer un organigrama muy simple y hacer una ficha por cada empleado en una base de datos, en un Excel, y listo, no necesitan mayor complejidad que eso. Y son cosas que se resuelven muy fácil y no son caras, y a las empresas les resuelven un montón de problemas. Hoy por hoy también las empresas también están tomando noción de lo que tiene que ver el data mining o el procesado de datos. Es decir, interpretar en los datos que yo tengo en mi empresa, en los datos que yo voy levantando con mi sistema, para tratar de identificar tendencias. A lo mejor, si yo voy observando la productividad de un empleado y veo que esa productividad sube mucho o baja mucho, algo está sucediendo, entonces yo podría ir y fijarme qué le sucede a ese empleado. También podría, a lo mejor, en función de los datos de productividad de mis empleados, podría estimar si mis empleados están motivados o no, o si sucede algún problema o no. Nada, de los datos se puede leer un montón de información. De hecho, hay carreras universitarias específicas en lo que es lectura y procesamiento de datos que tienen muchísima salida laboral. Hay muchos cursos también. Las auditorías.
Por ejemplo, cuando las empresas tienen un sistema de gestión como certificado, como por ejemplo una norma ISO, necesitan de tener una auditoría. ¿Alguien se acuerda qué es una auditoría o alguien sabe lo que es una auditoría? ¿Qué es una auditoría? ¿Qué silencio? ¿No saben lo que es una auditoría? ¿A qué le suena la palabra? No. Es como una inspección que le hacen. o- Claro. Básicamente, una auditoría, por definición, es un tercero no involucrado en el proceso que yo quiero auditar, realiza una evaluación de desempeño o una evaluación del proceso que se está auditando. Es decir, como sacarle una foto a lo que está sucediendo para compararlo contra algún indicador. La norma IRAM, la norma ISO, por ejemplo, yo puedo estar certificar norma de calidad ISO 9000, entonces yo voy a tener ciertos indicadores de calidad que voy a tener que alcanzar para decir que mi empresa se mantiene dentro de los estándares prefijados. Bueno, cada tanto voy a tener que realizar auditorías para que mediante esto que hablamos acá de las evaluaciones de desempeño, que está en relación con las auditorías, mediante evaluaciones de desempeño que yo llevo adelante en la auditoría, saber si estoy trabajando bien, estoy avanzando como pensaba, o voy por el buen camino. Como les decía, todo depende también de la empresa. Si la empresa no tiene un sistema, difícilmente haga auditorías, porque ¿para qué va a auditar un sistema que no tiene implementado? Pero bueno, las empresas cuando empiezan a ser más formales, empiezan a incorporar este tipo de cosas en su empresa. ¿Qué, en conclusión, cuál es el objetivo de recursos humanos? Bueno, tratar de ver a qué, o unir de alguna manera el capital humano con el capital productivo. De alguna manera tratar de, como dice ahí, compenetrar el recurso humano con lo que yo estoy haciendo. Y ponerlo en valor. Lo que les decía al principio de que hoy por hoy las empresas ya toman noción de que las personas y el bienestar de los empleados es fundamental para que la empresa sea más productiva. Y bueno, de todo eso se debería encargar recursos humanos. Coaching empresarial, lo van a ver después con Rollo Banzini, pero el coaching empresarial es un cambio de paradigma porque no me centro tanto en la productividad de mis empleados. A ver, yo a lo mejor antes tenía una empresa y decía, no, los empleados, yo fabrico tuercas y bulones y mis empleados tienen que fabricar 10 tuercas y 10 bulones por día cada uno. Si se salen de ese estándar, están trabajando mal. O tengo una empresa de ventas de, no sé, de repuestos de electricidad y yo tengo un benchmark que dice que cada uno de mis empleados tiene que vender 10.000 pesos por día. Si no venden 10.000 pesos por día en mercadería o no facturan 10.000 pesos, no están cumpliendo. Bueno, esa era la visión con la cual se evaluaba el desempeño de los empleados que se tenía antes. Hoy lo que se busca es, por lo menos las empresas más serias, es que las personas estén motivadas, contentas trabajando, llevando adelante su función bien, y la productividad va a ser o tiene que ser una consecuencia de que los empleados están trabajando en forma adecuada, contenta y motivada. ¿Se entiende cuál es el cambio de perspectiva?
no me fijo tanto en cuánto producen, sino que me centro en que las personas estén emocionalmente bien para que produzcan con su máximo potencial. Entonces, el éxito o la mayor productividad va a venir solo. Obviamente que esto va atado a evaluaciones de desempeño y no pierdo de vista eh, los datos duros con los cuales yo mido la productividad de la empresa, pero los dejo en un segundo plano, en un segundo punto de importancia. Básicamente los beneficios que genera esto es que las personas trabajen más unidas entre sí, sean más flexibles, se trabaje colaborativamente, se elimina esto de la competencia, porque, a ver, si yo trabajo en una empresa en donde tengo que facturar 2.000 pesos por día, si no, yo no voy a ser un buen empleado, voy a estar compitiendo con mi compañero por tratar de facturar y a lo mejor a partir de esa competencia que yo voy a tener con mi compañero, va a repercutir en que voy a tratar mal a clientes. En cambio, si yo estoy en una empresa en la que estamos integrados todos emocionalmente, en vez de competir con mi compañero, lo voy a ayudar para que atendamos entre los dos de la mejor manera al cliente. Entonces, es un ganar-ganar para todos. También genera al trabajar todos unidos y al ser un organismo más grande, la adaptación al cambio es mucho más rápido, porque al pensar en forma colectiva se pueden resolver los problemas mucho más sencillo. Y el objetivo central, mejorar la calidad de vida de todas las personas que forman parte de la organización. Bueno, vamos a meternos ahora, les vamos a explicar algunas cuestiones relativas a lo que es el diseño de puestos de trabajo. Presten atención porque esto es lo que vamos a tener, lo que van a tener que hacer ustedes, es el siguiente trabajo práctico que van a tener que hacer, porque van a tener que diseñar, hacer el manual de diseño de puestos de trabajo de su organización. Definir los perfiles de puestos de trabajo y armar cierta documentación asociada. Primero, lo que tienen que hacer es clasificar a las tareas que ustedes necesitan desempeñar. Podemos hacer una analogía con que la misión la lleva o la ve o la tiene la cabeza de la empresa, el director. Y en la medida que yo voy avanzando en el organigrama o bajando en el organigrama, voy a ir llegando a los cargos operativos, y esos cargos operativos, los que están acá abajo, van a estar relacionados a metas operativas, y esas metas operativas tienen que estar relacionadas a competencias personales. A ver, volvemos al ejemplo de la fábrica que hace tornillos y bulones. La misión del dueño de la fábrica es fabricar los mejores bulones y tuercas que existen en el mercado. A lo mejor el dueño de la empresa no tiene ni idea de cómo se fabrican los bulones. En la medida que voy bajando, puedo tener a lo mejor en la empresa tres áreas. Un área que se encarga de la compra de los materiales, la otra que se encarga de la fabricación de los materiales y otra que se encarga de la venta de los productos terminados. El que se encarga de compras de materiales tiene que tener en cuenta esa misión de que sí, tenemos que ser la empresa más grande de fabricación y producción y venta de tornillos, pero su objetivo central va a ser en comprar el mejor acero. Entonces su función clave, él se va a centrar en comprar el mejor acero. Y para eso va a desempeñar varias funciones principales, como por ejemplo la selección de proveedores, elegir los mejores precios, mantenerse actualizado a lo mejor en la tecnología respecto al acero. Y cuando llegamos a la competencia particular, vamos a tener a lo mejor un empleado que es
muy bueno comprando determinado tipo de acero. Conoce a los mejores proveedores de ese tipo y su función específica es comprar acero. ¿Cuál es la competencia personal? Ser un buen comprador. Entonces, como vamos viendo, en la medida que bajamos o que nos metemos en tareas más operativas, las funciones son mucho más específicas y más acotadas. El dueño de la empresa o el director tiene que tener una visión estratégica a largo plazo alineada con la misión. En cambio, en el último escalón de la empresa, el empleado raso tiene que tener competencias personales, por ejemplo, ser un excelente comprador de un determinado tipo de acero, porque eso va a permitir que la empresa sea la mejor fabricante de tornillos y bulones. Si este que se encargaba de la compra de acero le erra, ya va a perjudicar a todos los otros pasos o puntos de la organización. Lo que cuando uno entonces cuando uno define los puestos de trabajo tiene que clasificar esto, en qué nivel funcional está, y a partir de ahí definir exactamente cuáles son las competencias específicas. Y ahí arranca el primer paso, el análisis funcional, es decir, qué relación tiene ese empleado con el entorno de la empresa. ¿Con quién se relaciona aguas abajo y con quién se relaciona aguas arriba? ¿A quién le da órdenes y de quién recibe órdenes? Eso tiene que quedar especificado en el manual de las funciones. Hay un área en donde dice específicamente que esa persona le reporta a y puede o administra a tantas personas. Tiene que haber en el análisis funcional, tiene que estar bien detallado. ¿Cuál es el puesto de trabajo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? La descripción del puesto de trabajo, es decir, cómo tiene que trabajar para lograr esos objetivos. Y finalmente, el perfil del puesto de trabajo, que son las competencias específicas. Por ejemplo, el puesto de trabajo podría ser comprador de barras de acero, ese sería el puesto de trabajo. La descripción del puesto de trabajo sería comprar barras de acero de determinada calidad al mejor precio, y el perfil del puesto podría ser aquella persona proactiva que tenga habilidad para comprar, para negociar precios, para trabajar bajo presión, etc. Esta es la primera parte, la funcional, cómo, valga la redundancia, cómo funciona el puesto de trabajo. Una vez que tenemos definido el puesto de trabajo, nos ponemos a definir los elementos que complementan a esa descripción del puesto. Hay que definir, por ejemplo, la alineación del puesto de trabajo con la misión de la empresa. Cuestiones dimensionales que tienen que ver como, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del comprador de barras de acero, bueno, comprar diariamente 1 tonelada de barras de acero, porque eso le va a dar una idea al que agarra o al que se sienta en ese puesto de trabajo por primera vez, qué tan complejo es el trabajo que tiene que llevar adelante. Naturaleza y alcance de la función. ¿Qué tiene que hacer y hasta dónde? Yo tengo que comprar barras de acero y listo. Si mañana me mandan a comprar bidones de plástico, y no va a ser para lo cual me habían contratado. Tal vez yo no sepa cómo se hace, o a lo mejor no tengo los contactos de los proveedores. Estaría fuera de mi alcance. Por eso tiene que estar bien definido en el manual para que todos sepan lo que tienen que hacer. Naturaleza de los problemas. Esto suele ser un área, un apartado de los manuales de puestos de trabajo que es muy dinámica, en donde los empleados van haciendo registro de los posibles problemas que pueden suceder y cómo los solucionaron. Entonces, el comprador de barras de acero podría decir que tiene identificada que en determinados momentos del año
el proveedor más barato se queda sin stock de materiales. Entonces, en ese momento del año, lo que se hace es comprarle al segundo proveedor en orden de preferencia, que a lo mejor es un poquito más caro, pero en ese momento sí tiene stock. Naturaleza de la responsabilidad, básicamente decir si tengo responsabilidad, si no tengo responsabilidad, a quién reporto, cuántas personas administro. Y otros aspectos que puedan tener alguna importancia en el puesto o cuestiones particulares, como por ejemplo, si yo trabajo en un hospital y el puesto de trabajo es de un área sensible, yo debería especificar en el manual cuáles son los elementos de protección personal sí o sí necesito para ingresar a determinada área. Para entrar al área de cuidados intensivos tengo que poner una mascarilla, me tengo que poner un protector ocular, me tengo que poner una bata, etc. O si yo trabajo en la industria electrónica, tendría que dejar especificado de que necesito una ropa especial que no se cargue electromagnéticamente, que pueda dañar los elementos electrónicos con los cuales estoy trabajando. Bueno, y cualquier otra particularidad que yo necesite especificar en la ficha. Y también, una vez que yo tengo todas las fichas armadas, los puedo valorizar o los puedo valorar. Clasificarlos de acuerdo a la importancia, si son cargos comunes o cargos específicos o cargos gerenciales. Los puedo organizar también por nivel de responsabilidad. Y ahí aparecen, por ejemplo, los cargos directivos, que suelen ser los cargos más complejos, porque tienen muchos niveles de responsabilidad, tienen que garantizar la consecución de muchísimos objetivos, y tienen que estar alineados con la misión de la empresa, y suelen ser los cargos, si bien se paga más, los que más estrés o más responsabilidades tienen, digamos, porque depende la empresa de esto. Luego tenemos algunos cargos ejecutivos, las gerencias, en donde ahí la cosa es un poco más sencilla, pero yo soy la máxima responsabilidad del área, con lo cual tengo que garantizar que esa área funcione correctamente. Y tiene que estar bien definido a quién le reporto, cuál es mi puesto, si yo soy el gerente administrativo, bueno, a lo mejor seguramente reporte al director financiero de la compañía. Y finalmente tenemos los puestos operativos, son los más sencillos de definir porque son súper específicos. A lo mejor voy a tener el empleado que se encarga de cortar las barras de acero. Entonces el trabajo es súper específico, agarrar la barra de acero, cortarla de determinado tamaño, entregarla al siguiente puesto de trabajo. Voy a tener otro puesto de trabajo que va a ser hacer la rosca a la barra de acero. Entonces toma la barra de acero, le hace la rosca, le entrega al siguiente. Y así. Entonces en la medida que yo voy bajando desde los puestos directivos a los puestos operativos, las definiciones son más sencillas. Una forma que a veces se suele, uno puede, o una recomendación que se suele dar para empezar a diseñar puestos de trabajo, es empezar de abajo hacia arriba. Pensar en los puestos operativos primero, hasta dónde ellos llegan con sus tareas, a partir de ahí definir quiénes serían los cargos ejecutivos, qué funciones llevan adelante, y lo que falte lo cubro con puestos directivos. A grandes rasgos, los puestos directivos se encargan de lo que tiene que ver con planificar a largo plazo, mediano plazo, organizar las tareas, controlar el desempeño. Los puestos ejecutivos tienen más que ver con programar, coordinar, verificar que todo funcione correctamente. Y finalmente, los puestos operativos, y esas son cosas puntuales, elaborar un producto, realizar determinada tarea, fotocopiar un documento, no sé, cosas puntuales que ya son específicas de cada proceso productivo. ¿Qué herramientas puedo tomar o qué preguntas me tengo que hacer para
ver si el manual está, o la ficha del puesto está correctamente confeccionada. Tiene que estar clara estas 4 preguntas. ¿Qué hace esa persona? Es decir, ¿cuál es la acción que desempeña? ¿Dónde lo hace? Es decir, ¿qué función cumple? ¿De quién depende? ¿A quién le da órdenes? ¿En qué área de la empresa trabaja? ¿Cómo lo hace? Es decir, ¿cuáles son las guías del trabajo? Procedimientos para realizar sus tareas. ¿Y para qué lo hace? Es decir, ¿qué resultados tiene que conseguir? Cuando ustedes terminen de confeccionar su ficha de cada uno de los puestos de trabajo que tienen en su empresa, los más importantes, deberían poder verla y responder estas 4 simples preguntas. Y si las pueden responder a las 4 preguntas mirando la ficha, es un indicador de que esa ficha está confeccionada de manera correcta. Bueno, ejemplo. Ejemplo de una ficha que describe un puesto y perfil del trabajo. Tiene un área donde arranca con la descripción del puesto, es decir, la identificación, nombre del puesto de trabajo, nombre de la persona que ocupa el puesto de trabajo, puesto superior inmediato, es decir, a quién reporta, nombre de esa persona, institución u organismo, si hace falta, dirección, área, cuál es la fecha de validez, y bueno, y esto ya es más operativo por quién lo aprobó, digamos, a este puesto de trabajo. ¿Cuál es la misión del puesto de trabajo? Cuestiones relativas a las dimensiones, número de personas subordinadas, directas y totales, porque puedo tener personas indirectas a cargo mío. Podría, por ejemplo, acá, magnitudes económicas en miles de Córdoba. Córdoba es una moneda de, creo que de Colombia. Así que este debe ser un manual de procedimiento de Colombia. Pero magnitudes económicas podría ser cuánta plata esta persona maneja. O a lo mejor podría ser también el volumen de producción. Algo que me dé una idea del volumen que esa persona o este puesto de trabajo tiene que llevar a cabo. Naturaleza y alcance, acá lo ponen bien clarito, el organigrama y el lugar en el organigrama que ocupa. Funciones principales y funciones básicas, una descripción de las funciones principales y las funciones básicas. Así de sencillo es un perfil. ¿Qué más tiene? Naturaleza y la función. ¿Cuáles son las funciones que tiene que cumplir? Función 1, función 2, función 3. ¿Y cuáles son los resultados que tiene que lograr a partir del cumplimiento de esas funciones? ¿Qué actividades desarrolla, etcétera, para cada una de las funciones? Relaciones principales con otras instituciones u organizaciones. A ver, si mi área tiene relaciones con otras áreas o con otras empresas. Si yo soy un comprador, voy a tener relaciones con otras empresas que van a ser mis proveedores. Acá me comí una que son las relaciones con otros puestos de trabajo. Es decir, si tengo relaciones de staff dentro de la empresa. Naturaleza de los problemas. Esto de si ya tengo identificado cuáles son los problemas, ¿cómo los solucioné? Para que cuando alguien entra nuevo a la empresa y se le presenta el problema, acá ya tenga la solución. Naturaleza de la responsabilidad, decisiones propuestas o contribuciones más significativas propias del puesto. Es decir, a quién le tengo que, cómo es mi responsabilidad y si mi responsabilidad es relevante o no. Y finalmente, otros aspectos. Esto que les decía de si hay alguna cuestión específica con respecto a la ropa que tienen que usar, o algún cuidado en particular, o algo específico que no está en alguno de los puntos anteriores. Esta ficha que está acá, la pueden utilizar ustedes de modelo para armar el manual de puestos de trabajo de su organización. Primero van a tener que tener bien definido el organigrama y por cada uno de los puestos de trabajo del organigrama armar una ficha como esta. Cuando terminan de hacer esta ficha, agarran esta filmina, estas 4 preguntas y traten de responderlas para saber si están bien o están mal. Bueno, mapa de competencia. Esto se los dejo para que lo lean. Lo van a ver después en relaciones industriales, pero se los quería dejar para que tengan una idea de qué es esto de que yo, de
de la promoción o el desarrollo de personal a través de las competencias. En vez de fijarme si cumplió o no un objetivo, yo lo que me fijo en las personas es si han desarrollado ciertas competencias puntuales. Por ejemplo, un director tiene que tener muchas competencias porque es la persona más completa. Entonces, fíjense, identificarse, por ejemplo, con el servicio público, tiene que estar orientado al ciudadano, seguramente esto está relacionado con un puesto público. Tiene que ser íntegro, tiene que tener afán de logro y superación, trabajo en equipo, efectividad personal, flexibilidad, adaptabilidad, iniciativa, capacitación y autodesarrollo, pensamiento analítico, visión de conjunto, desarrollo de personas, liderazgo, capacidad de negociación y pensamiento estratégico. Yo acá no estoy pidiéndole al director general que venda 35 autos por día, sino que le digo, tiene que cumplir con todas estas competencias. Si yo tengo un director que cumple con todas estas competencias, seguramente va a vender 35 o más autos por día. Nada, es simplemente para dejarlos pensando. Tomamos 5 minutos, son las 10:35. 10:40 nos volvemos a conectar en el mismo link y vamos a ver la segunda parte de hoy, que es en relación a los organigramas. Así que bueno, cortamos, así no se hace tan largo, vamos rápido al baño, un vaso de agua, 22:40 seguimos. ¿Les parece? Bueno. Bárbaro.